Ha sido una semana de noticias difíciles para el contexto industrial, para los trabajadores del sector industrial, lo que ocurrió con Metalfor, el despido de trabajadores en medio del partido de la selección argentina frente a Egipto. La empresa había entrado en una crisis económica muy severa en el último año, como está ocurriendo con muchas pequeñas y medianas industrias del sector o no agropecuario. Hablábamos hace poco con el presidente de la Cámara Metalúrgica en Río Cuarto sobre lo que han bajado sustancialmente los niveles de producción y de venta en la ciudad y la región, pero también de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Santa Eufemia, donde el cierre de Manisur ha provocado que 70 familias que vivían de la empresa, que dependían exclusivamente de lo que allí se generaba, se quedaron sin trabajo. El municipio, que ha solicitado ayuda a la provincia para tratar de asistir a esas 70 familias mientras se busca una alternativa. Los números que se dan a conocer a nivel provincial y nacional, que hablan de una caída del 5,7% de la industria en mayo, también de lo que está ocurriendo con el sector de la construcción y el complejo contexto en el que podemos imaginar que esta situación pueda revertirse. Pero vamos a sumar a este análisis a Luis Macario, quien es el presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Luis, lo primero que quiero preguntarle es, frente a estas noticias que se dieron esta semana, pero que se van acumulando y sumando a otras realidades, por ejemplo, lo que está sucediendo con la industria automotriz en Córdoba y la fuerte caída en las ventas, ¿cuál es el diagnóstico que desde la Unión Industrial de Córdoba se realiza de lo que está pasando con la industria provincial y nacional? Bueno, definitivamente estamos en un momento muy complicado. Vos lo estás mencionando con algunos ejemplos. Sí, digamos, por un lado hay sentimientos encontrados, ¿no? Porque si uno ve los números de la macroeconomía, pareciera que todo lo de la macroeconomía está funcionando bien, pero cuando vamos a la microeconomía y concretamente al sector industrial y también un poco el de la construcción, bueno, esos números no se ven reflejados. O sea, hay sectores dentro de la industria que están más vinculados con industrias extractivas como el petróleo, la minería, si se quiere la agroindustria, aunque yo también con el tema de la agroindustria diría que lo que tenemos es una cosecha mucho más importante, pero los márgenes realmente son mínimos o te diría negativos, ¿no? Entonces el diagnóstico es que la situación está muy complicada, digamos, la verdad. Esta complicación pareciera haberse acelerado en el último tiempo, porque se fue viviendo como un proceso. Digo, las industrias primero se ajustaron, después fueron perdiendo capacidad de actividad, incluso en algunos casos con números que están por debajo de la pandemia, pero lo que se ha sumado ahora en esta última etapa es el endeudamiento, ¿no? El no poder hacer frente a un endeudamiento que buscó paliar lo que era la caída en las ventas o en la producción, pero que hoy se hace insostenible, ¿es así? Bueno, nosotros venimos planteando ya desde hace un tiempo una agenda de competitividad, ¿no? Yo creo que el gobierno está más enfocado en esos sectores que a lo mejor dan buenas noticias desde el punto de vista de la exportación, pero que no le presta mucha atención a lo que es la economía de los productos transables, que básicamente es el tema de la industria. Esa agenda de competitividad, lo que nosotros venimos pidiendo es un emparejamiento de la cancha, y en esa agenda tenemos que mencionar el alto costo fiscal que existe. Tenemos también temas de infraestructura, el tema del financiamiento, que como vos bien lo mencionás,
Argentina tiene muy poco nivel de crédito comparado con el Producto Bruto Interno, incluso si lo comparamos con países de la región. En ese contexto, bueno, se están dando este tipo de situaciones y de noticias que no son alentadoras. También creo que estamos en un momento de disrupción, o sea, la Argentina venía de una determinada manera donde, digamos, las devaluaciones permitían a lo mejor corregir las ineficiencias, lo mismo que la inflación, y ha habido un cambio brusco. El tema del endeudamiento que vos decís es empresas que a lo mejor ya venían trabajando con un nivel de endeudamiento importante y, digamos, el cambio del régimen económico hace que sea realmente complejo. Desde ya que las industrias han hecho y estamos todos haciendo un ajuste importante, estamos viendo de qué manera podemos producir de forma más eficaz y eficiente, pero bueno, no es como que los números no cierran. Yo creo que el gobierno tiene un objetivo y una meta muy clara, que es destruir la inflación, llegar a tasa cero. Hay algunos países en los que pasaron por procesos similares a los de Argentina, que demoró bastante tiempo bajar la inflación. Hoy nosotros estamos viendo que no hay consumo como consecuencia de un ajuste monetario importante, hay pocos pesos en la economía, eso hay poco consumo y eso obviamente se traslada en menor producción. Bueno, es una situación, como te decía, y siendo reiterativo, muy compleja y complicada para atravesar un proceso que queremos sinceramente que sea de una transición hacia una economía ordenada, prolija, pero donde tengamos posibilidad de competir y desarrollarnos. Incluso en estos días que ha hecho frío, nos hemos encontrado en la provincia de Córdoba con una restricción, por ejemplo, en el consumo de gas, que nosotros eso lo hemos denunciado con un comunicado, y que creemos que digamos, se trata más de un tema de organización y de gestión por parte del Estado en un terreno donde el Estado no se puede retirar, sino que tiene que ser árbitro. Entonces, todo este cuadro presenta una situación compleja y bueno, esperemos que en un plazo razonable se pueda revertir. ¿Sobre qué base se puede pensar, Luis, que esta realidad se pueda revertir? Porque, a ver, pensémoslo desde la lógica, desde la matriz del capitalismo. El capitalismo es consumo. Si tenemos una economía en la que no hay consumo, no hay acceso al consumo, donde los comercios no venden, como los comercios no venden, no venden las industrias, como las industrias no logran producir porque se caen las ventas, cae la capacidad instalada. Digo, ¿desde qué lógica? Porque usted señalaba también al comienzo que el gobierno está sostenido en que aumentaron los números de la extracción en minería o de los hidrocarburos, pero no es allí donde está el valor agregado o el empleo. Mientras tanto hay una economía real que cada vez se achica más, se endeuda más y deja pocos elementos para suponer que estas cuestiones van a cambiar. En todo caso, ¿cuáles son los factores que podrían hacer pensar que esta situación en algún momento va a encontrar otro camino? Bueno, indudablemente la falta de consumo es el factor más preocupante que hoy vemos en las empresas, incluso mucho más que, digamos, lo que por ahí se denuncia en medios que hablan de la importación. Pero creo que es un combo que está complicado justamente por eso, por la restricción monetaria, por la falta de acceso al crédito, un tipo de cambio que se ha ido atrasando porque el gobierno lo ha usado como ancla para que la inflación no se despegue, y a eso le agregamos el tema de la apertura comercial. Ese es un combo bastante complejo. Obviamente que la salida es a través de agrandar la torta. Si no, entramos en un círculo vicioso, porque el Estado no puede
reducir impuestos en función de mantener el equilibrio fiscal. Pero bueno, lo que vemos que hay yo no hablo ni de subsidios, pero sí de incentivos a lo mejor a la producción, y tratar de no destruir lo que realmente funciona y que está bien. Obviamente que en un contexto como este habrá sectores que va a ser muy difícil que puedan competir, pero hay sectores que realmente son competitivos, y la verdad que la carga que está soportando la industria en este momento, bueno, hace que sea muy difícil esa salida. Hay también en el país una importante tasa de informalidad, entonces las empresas que estamos formales tienen una carga impositiva realmente importante. También, a fuerza de ser honestos, yo creo que, porque si no pareciera que uno siempre se está quejando, pero digamos, nosotros planteábamos que era necesaria una previsibilidad, planteábamos desde ese tiempo institucionalmente de que el país no puede vivir por encima de sus posibilidades con déficits crónicos, y en eso el gobierno lo está haciendo bien. Creo que por ahí le debería prestar un poquito más de atención y hacer las cargas un poco más equitativas. O sea, nosotros estamos a favor del RIGI, estamos a favor del Super RIGI, en el sentido de tratar de promocionar de que capitales vengan, se radiquen en Argentina y que generen más trabajo. Pero en eso vemos, por ejemplo, en el Super RIGI se plantea un impuesto a la ganancia del 15%. El impuesto a la ganancia es un buen impuesto porque grava si has ganado, ¿no es cierto? Decimos, bueno, es necesario que sea del 15% y no le podemos hacer algún planteo a la industria, a los que ya estamos instalados, de los que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, que tenemos que pagar el 35%. Bueno, por eso te digo, creo que es un momento de transición, es un momento difícil, y la única salida es que por ahí el país siga manteniendo una política macroeconómica de ser cuidadoso con los gastos y no tener déficit, para tratar de crear una confianza, que es lo que el país ha perdido en estos últimos tiempos, donde ha sido defaultador serial, no solo de deuda, sino de todos los contratos. Y creemos sí que hace falta una mirada un poco más industrial, o atender a la industria. Hay muchos sectores que pueden ser competitivos y que hoy le está costando hacerlo por esta situación también de contexto, ¿no? Quiero preguntarle en particular, Luis, sobre el equilibrio fiscal, ¿no? Que aparece como un elemento que hoy está puesto como un valor positivo de muchos sectores. Usted lo ha planteado en particular del gobierno nacional. Este superávit fiscal, un superávit fiscal o un equilibrio fiscal en el que no se arreglan calles, no se arreglan rutas, no se restringe en educación, se restringe en ciencia, se restringe en salud, cae la recaudación mes a mes y esto obliga a más y más ajuste. ¿Es viable un superávit o un equilibrio fiscal en este contexto? Porque acá no está pensado un equilibrio en base a un crecimiento de la producción que te genera ingreso, te aumenta la recaudación y vos vas... Acá es ajuste, dejar de estar presente del Estado. ¿Es viable un equilibrio fiscal en estas condiciones? Mira, yo creo que el equilibrio fiscal es absolutamente necesario en virtud de la historia pasada que tiene Argentina. Como te decía, hemos sido defaultadores seriales de todo tipo de contratos y de deudas. Eso genera una desconfianza y fatalmente eso se paga en el mercado. Argentina lo que nos está necesitando es que el mundo vuelva a creer en que somos serios, que si tomamos préstamos lo vamos a cancelar, y de ahí viene el requisito de este equilibrio fiscal. Si vos ves a nivel mundial, los países en general no trabajan con superávit fiscal, probablemente sean deficitarios en algún tiempo. Lo que no se puede ser es deficitario crónicamente, es lo mismo que lo que te pasa en tu casa.
Vos si en un mes no llegás, a lo mejor le pedís fiado a un almacenero, pero no podés vivir constantemente de prestado. Eso es lo que le pasa a la Argentina, y obviamente que es una transición absolutamente dolorosa, pero obviamente que el gobierno debería pensar en algunas políticas para tratar de sostener a la industria en estos momentos, ¿no? Y en esta caída del consumo, que realmente es muy importante, y que es lo que está frenando el crecimiento de las empresas. Obviamente también que se tiene que pensar en la infraestructura, vos lo mencionabas, o sea, ¿de qué vamos a hablar de instalar nuevas fábricas si no tenemos insumos esenciales como el gas en invierno o la energía en el verano? Necesitamos tener buenas rutas, una buena red ferroviaria, necesitamos tener buenos puertos para poder salir al mundo y poder competir. Pero bueno, todo esto lamentablemente requiere tiempo. La confianza no se recupera de un año para otro, y probablemente estamos pagando, digamos, las malas administraciones que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Se lo traslado también, usted ponía el ejemplo de lo que sucede en la casa, digamos, que no se puede gastar más de lo que... Yo creo que hay una diferencia entre el Estado y la familia, pero imaginemos eso. Ahora, si en la casa uno, además de tener que lidiar con que no se puede gastar más de lo que ingresa, ves que cada vez te ingresa menos, y que se te rompe el auto, y que se te rompe el lavarropa, y que no podés pagar los servicios, en algún momento eso te va achicando cada vez más, y eso parece que es lo que está ocurriendo en la Argentina. Sí. Bueno, yo creo que, digamos, por ahí el ajuste monetario y fiscal a lo mejor tendría que ser un poquito más suave para permitir que exista un poco más de consumo, sin descuidar ese equilibrio fiscal, que para mí hoy es fundamental. Pero es lo que te decía antes, ¿no? Países que han derrotado la inflación no lo han hecho en un periodo de 3 años. Por ahí les ha tomado más tiempo. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo y pretendemos. Lo mismo, el tema de la apertura. Nosotros estamos convencidos que la forma de salir es compitiendo con el mundo, y la apertura tiene que hacerse, pero de una manera progresiva, para permitirle a las empresas que puedan adaptarse a los nuevos tiempos. Vos fíjate que está el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y los mismos europeos, porque lo plantearon más ellos que nosotros, han establecido determinados tiempos para la eliminación de la barrera arancelaria. O sea, hay industrias sectores en los que el arancel va a ser 0 después de 5 años, otros de 7, y hay algunos hasta de 15. ¿Cuál es el mensaje que le está dando el gobierno europeo a sus industrias? Adáptense, porque al cabo de un tiempo vamos a estar con el arancel 0 y van a tener que competir a la par. Y eso es una cosa que por ahí en Argentina pasamos de un extremo al otro, o sea, de no poder importar nada, como estábamos en la época en la que Massa era ministro de Economía, donde teníamos que pedir permiso para importar insumos, a una política donde a lo mejor entra agua mineral de Francia, que no tiene ningún sentido. Bueno, yo creo que son esas correcciones que debería ir haciendo el gobierno. Yo te digo, a lo mejor el ajuste tendría que ser un poquito más gradual. Es una palabra que al gobierno nacional no le gusta, pero bueno, para tratar de permitir de que la caída del consumo no sea tan importante y no impacte de esta manera, ¿no? Luis, quiero en el final consultarle esto que ha ocurrido con estas dos noticias que dimos a conocer ahora, bueno, lo que ha ocurrido con Metalfor, la empresa Manisura en Santa Eufemia. ¿Hay muchas empresas que están ahí, al límite en Córdoba hoy, industrias? Bueno, yo lo que veo es que en términos generales los márgenes son muy bajos. La industria en Córdoba es muy heterogénea. O sea, hay algunos sectores que no le están haciendo muy bien, pero hay algunos que sí. Depende mucho del sector. Así que, bueno, sí, al haber caída del consumo, los niveles de actividad se reducen, y la incidencia de los costos fijos son importantes.
Hoy yo te diría que todas las empresas están con márgenes realmente muy bajos, peleándola, algunos con márgenes negativos, y bueno, esperemos que esto se revierta, ¿no? Luis, quiero agradecerle muchísimo este contacto. Un fuerte abrazo. No, por favor, un gusto. Gracias. Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba. En una semana en la que dos noticias actúan un poco como modelo, como una representación de lo que está ocurriendo con la industria en Córdoba y en el país, ¿no? Lo de Metalfor duele por el acto de cinismo, ¿no? que acompaña la decisión de los despidos. Pero tiene profundas raíces en el modelo, en la discusión de si es posible un desarrollo industrial, de trabajo, de salarios dignos, de empleo en las fábricas, con niveles de consumo como los que tiene hoy la Argentina. Porque después esto se traslada a cómo te va a vos en tu casa, que trabajás, tenés 2 o 3 trabajos, tenés que poner el auto para manejarlo como Uber, o tenés que salir a emprender, porque pues, no te alcanza. Y el comercio, claro, le comprás menos al comercio, al almacén del barrio, al supermercado. Y los comercios le compran menos a las industrias, y en esa realidad vos tenés un amplio sector de la población que se ajusta, que se endeuda y que ve cómo se achica cada vez más. Mientras un porcentaje muy parcial de la sociedad argentina, ese 20-25%, logra ganancias extraordinarias. Y en ese modelo de país está la discusión o el debate de hacia dónde vamos. Si las correcciones de lo que se hizo mal es esto, es dejar a un 70% de la población padeciendo sin saber hasta cuándo las consecuencias, o si hay lugar, debate, para una Argentina diferente, para una economía más inclusiva.